Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, buenas noches, el momento que lo veas. En este momento es de noche, pero tal vez lo veas por la mañana, por la tarde. Que sea un tiempo especial el que pases junto a nosotros. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. Muchas gracias porque podemos entrar una vez más para preparar. Nosotros acá nos preparamos para armar y tener este altar de alabanza, de adoración, donde aprendemos también la palabra del Señor. Yo te invito a que cada vez que vayas a poner este video, si es importante para vos, es como prepararte para ir a la iglesia. Los otros días escuchaba a un predicador que decía, un hombre de Dios, Rudy Gracia, lo nombro porque verdaderamente es un hombre de Dios, un hombre que predica la palabra, el verdadero evangelio, y él decía, ahora que estamos con estas reuniones vía online, a veces la gente ve los videos desde la cama, la gente está así nomás en un ambiente, no armándole un altar al Señor. Por lo tanto, es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos prepararle un altar al Señor, de reunir tu familia. Es un tiempo donde Dios nos está llamando a los cambios de hábito, a los cambios de actitud, al arrepentimiento de aquellas cosas que hacemos mal. Miren, hermanos, tanto la gente afuera necesita de Dios como necesita salvación, pero nosotros los hijos de Dios, su palabra dice que tenemos que corregir lo que está torcido para que nuestro Padre que está en los cielos pueda oír nuestra oración y así mandar sanidad para la tierra, que quiere decir sanidad para nuestro hogar, sanidad para las cosas que nosotros necesitamos también. Así que te invito que como papá, como mamá, que cuando te llegue a tu teléfono este mensaje, si tienes familia, que no lo hagas en un acto egoísta. Este es el tiempo donde tenemos que salir del egoísmo, así como se está preguntando, ¿se usa el barbijo? ¿No se usa el barbijo? ¿Para qué se usa el barbijo? Para proteger al otro, para que el otro esté protegido. Me protege a mí, pero más protege a la otra persona. En este caso nosotros también tenemos que salir del egoísmo, reunir a nuestros hijos, reunir a nuestra familia y juntos entrar en este momento de alabanza, de adoración, de predicación de la palabra, que traerá edificación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Si usted abre las redes sociales, la mayoría de las cosas son malas noticias. Yo creo que después de lo que habló el presidente, mucha gente se va a estar quejando, algunos con razón, porque la realidad, el tener que salir a trabajar y que no se lo permitan, trae otras realidades, como es no estar bien adentro de la casa porque empiezan a faltar los recursos. Pero quiero decirte, hermano, que a vos y a mí, a los hijos de Dios, si tomamos su palabra en serio, si corregimos nuestra vida, si guardamos sus mandamientos, el Señor nos va a bendecir. En Carlos Paz recibimos un testimonio, una iglesia muy cerquita de Carlos Paz, de Vida Nueva, a 20 kilómetros. Los hermanos están siendo sorprendidos ampliamente. Y esto te lo digo porque los testimonios sirven para aumentar la fe. Y dice el pastor, la esposa del pastor comentaba en los grupos que tenemos de pastores, que la gente va y da mercadería porque no saben cómo en sus casas se les multiplica lo que tienen. Y no le estoy hablando que son gente empresaria, no le estoy hablando que son profesionales, le estoy hablando de gente común y corriente, que salen a ganarse el pan todos los días y que tal vez viven ajustadamente, pero cuando la bendición de Dios llega a un hogar, visita una casa, aún todo el mes de trabajo y el sueldo que puedas cobrar, puede hacer algo como lo hace el Señor. Él tiene el poder de aumentar los recursos que nosotros tenemos. Así que te animamos que si estás ahí un poquito triste, si estás angustiado porque en el oficio que tenés no te vas a poder desempeñar hasta el 26 de abril, que se estira la cuarentena, creemos que es para nuestro bien. Creemos que nuestro Dios nos guarda, pero la sociedad también necesitamos todos estar en cuarentena y cumplir con esto. Pero qué mejor, hermano, que vos y yo, que tenemos al Señor, nuestra confianza esté puesta en el Señor. Que este tiempo, cuando nos juntamos con Ori, con
con mis hijos que están del otro lado junto con las dos perritas, pero que también lo hemos hablado y le hemos dicho, chicos, ustedes tienen que ser parte ahí en el lugar donde están. Es un altar que levantamos a nuestro Señor, a un Dios que lo necesitamos, un Dios que está cerca, está en nuestro corazón. No es un Dios de lejos que tenemos que clamar a Él como si Él se hubiera perdido en algún lado. Está cerca, habita en nuestro corazón, está con nosotros, está en medio nuestro, habita en nosotros. Por eso te invito a que juntos, vos, tu familia, si vivís solito, si vivís solita, ahí el Espíritu Santo que lo llena todo, pueda llenar nuestros corazones, nuestras vidas, y que juntos preparemos un altar para el Señor, propiciemos un altar para que su presencia pueda venir a habitar, pueda llenar nuestros corazones, pueda traer esperanza, pueda traer fe, que a través de la palabra del Señor, el Señor nos saque de toda oscuridad que podamos tener en nuestra mente, de tal vez de vivir equivocadamente. La palabra del Señor dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Exacto. Una persona que le falta el conocimiento, hijos de Dios que le falta el conocimiento, ven los tiempos que estamos viviendo y tiemblan. Pero aquellos que leemos la palabra, que entendemos la palabra, que el pastor de la iglesia se ha encargado de hablarnos de los tiempos finales, del Apocalipsis, somos personas que sabemos en dónde está puesta nuestra fe, nuestra esperanza, y sabemos los tiempos que vivimos. Por eso te invitamos que leas la Biblia, que busques al Señor con todo el corazón, y por sobre todas las cosas que nos entreguemos al Señor. Necesitamos a Dios. ¿Necesitas a Dios ahí donde estás? ¿Necesitas al Señor? Que en este tiempo de encierro, donde no podemos salir, porque en otras oportunidades teníamos otras escapatorias. Íbamos a la casa de un vecino, o a la casa de un pariente, a la casa de un hermano, y en cierta forma hacíamos catarsis cara a cara o a través de un mate. Hoy todo es diferente, hay muchas cosas que solamente el Señor puede sustentarnos, solamente el Señor puede traer sustento a nuestro espíritu y también a nuestra alma. Por eso te invito que en este día tan especial que estamos viviendo, celebrando la Pascua, recordando lo que sucedió, que Jesús murió, que Jesús resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, te invito a que juntos hagamos un altar al Señor, ahí donde está, que levantes tus brazos al Señor. Gracias, papá. Te adoramos, Jesús. Que hagas como María. María eligió la mejor parte. Marta estaba apurada, estaba complicada con los horarios. Estaba complicada con los quehaceres de la casa y encima le gustaba mandar mucho. Entonces, como le gustaba mandar mucho y sabía que el Maestro Jesús iría a su casa a visitarle, se puso a preparar toda la casa, y si bien tenía sirvientes, gente que podía hacer todo el trabajo, pero ella quería tener participación. Pero cuando Jesús llegó a esa casa, María, la hermana de Marta, se sentó a los pies de Jesús y empezó a escuchar todo lo que Jesús decía. Pero Marta, que estaba apurada, muy apurada, porque en estos tiempos, aunque tenemos la calma y la tranquilidad de haber aquietado nuestro cuerpo y de poder estar en nuestra casa tranquilo, y aquellas cosas que tal vez cuando la rutina te lleva muy rápido, el trabajo y todos los quehaceres, lo deseabas hacer, hoy que estás en cuarentena y que estamos en cuarentena y que tenemos muchísimas horas libres, aún así todavía no podemos parar la mente y mucho menos rendir nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Marta vivía así. Marta estaba de esa manera. Y cuando vio a su hermana sentada a los pies de Jesús, que con muchísima atención no solo estaba oyendo, sino que estaba admirando, estaba amando a ese hombre que algo tenía para decirle y algo tenía para darle. Y Marta no tuvo otra idea, y pésima idea, de decirle a Jesús que le dijera a María que fuera a ayudarle en los quehaceres que tenía. Porque ya que ella era muy activa y que no podía estar en todas las cosas.
Y Jesús le dijo de una forma tan clara. Yo me imagino que cuando su voz hablaba, su voz traspasaba lo más profundo del ser y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿No te has dado cuenta que María escogió la mejor parte? ¿Qué parte escoges en este tiempo? Quiero que por un segundo pienses que cuando no estabas en cuarentena deseabas estar en la presencia del Señor. Deseabas leer la Biblia. Deseabas estudiar la palabra del Señor. Y más de una vez oraste y dijiste: Señor, si no fuera que si no fuera, Señor, que es mucho el tiempo que estoy afuera de mi casa, tal vez tendría el tiempo para buscarte, para conocerte un poco más. Y vamos a ir un poquito más allá. Cuando eran los días de reuniones y te quedabas, ¿por qué no? ¿Para qué voy a ir 2 veces a la semana a la iglesia? ¿Para qué? Y hoy que estás en tu casa estás deseando ir a la iglesia, pero la invitación la tenés en tu casa, sentarte a los pies del Maestro, como lo hizo María. ¿Qué decisión vas a tomar? A menudo nos pasa, queremos las cosas que no podemos obtener y aquello que hemos obtenido no lo estamos valorando. Parece que estamos desfasados en el tiempo, que cuando tengo algo ya no lo quiero y cuando no lo tengo lo deseo. Por eso es que tiene que haber una quietud en nuestro espíritu, en nuestra alma, y de pensar en este tiempo qué es lo que estamos queriendo, si queremos su vida, si queremos su presencia, si queremos buscar su rostro, si queremos contemplar su hermosura, si queremos más de Él, si queremos aprender más de Él, o simplemente queremos acercarnos al Señor para que Él supla nuestras necesidades. Ahí estaba Marta. Ella estaba toda quejosa, toda ambiciosa. El afán y la ansiedad era lo que predominaba en esa mujer, siempre apurada, siempre queriendo tener el orden en todas las cosas y que las cosas fueran de la manera que ella quería. Pero María, su hermana, rompió con todo protocolo y se tiró a los pies del Maestro. ¿Cuál es tu posición delante del Señor? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición? Nos vamos a tirar a los pies del Maestro para admirarle, para adorarle, para cantarle. Espíritu Santo de Dios, Tú estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Que tu presencia, Señor, al manifestarse a través de este video, Padre, pueda provocar en nosotros los cambios que tiene que haber. Que verdaderamente cuando te decimos que te amamos, te amemos en serio. Que cuando digamos que anhelamos tu presencia, te anhelemos en serio. Que podamos ir en busca de ti, Señor, cada día. Entra la presencia del Señor ahí, junto con nosotros aquí. Decide, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname porque hay otras cosas que me interesan más que buscarte. Hay otras cosas que me interesan más que estar en quietud y oír tu voz hablando en mi corazón. Hay otras cosas que son mucho más fuertes en mí todavía. Perdóname, Señor. Perdóname. Y tal vez me estoy privando de vivir todas tus bendiciones.
y de vivir de la manera que tú quieres que viva, porque no te estoy conociendo, Señor, y no estoy conociendo tu palabra. Porque al conocer tu palabra conozco los derechos que tú, Señor, me has dado. Espíritu Santo de Dios, ministranos en esta noche. En el nombre de Jesús, llena de quietud y de paz cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu descienda en cada corazón, en cada vida, provocando la transformación. Señor amado, que no podamos parar y ver de dónde hemos caído, Señor, y para volver a hacer las cosas que hacíamos antes, que nos enamoraban de ti, que nos hacía sentir el fuerte deseo de buscarte. Hoy, Señor, se apagaron todas las luces. Aún, Señor, si quisiéramos ir corriendo a tu casa, no tenemos la posibilidad. No podemos hacerlo, pero sí podemos levantar un altar en nuestra casa, en nuestro hogar. Y que realmente seas tú el único que brille, Señor. Brilla en nuestras vidas, brilla en nuestros corazones con tu luz. Te amamos, Señor, decile te amo, Señor. Reconoce que solo Él puede ser la fuerza de tu vida. El que llena todo tu ser, el que llena todo tu corazón. Te amo, Señor. Recobra fuerza, recobra ánimo, el Señor está contigo. El Señor te abraza, el Señor te ama. Su Espíritu te ministra. Que lo que no entiendes cómo vas a hacer, el Señor te dará la sabiduría y te dará la gracia. En la casa de los hijos no habrá falta de ningún bien. Te amamos, Señor. Es hermoso estar contigo. Gracias, Jesús. Oh, Espíritu Santo, nuestros corazones se brillan delante de ti. Y dio mi vida y mi canción a tu corazón. Guías mis pasos en tu dirección. Me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Quiero entregarte lo que sueñas recibir. No es a mi manera, enséñame a adorar. Me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Oh, 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 oh.
corazón, guías mis pasos en tu dirección, me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios, sí Señor. Quiero entregarte lo que sueñas recibir, no es a mi manera, enséñame a adorar, me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Tú eres santo. Santo, tú eres santo, mi Señor, tú eres santo, el único adorable, sí Señor, queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Adorar, tu Señor, tú eres santo, tú eres digno. Recibe, Señor, todo honor y toda gloria de tu iglesia que te ama, Señor, de cada uno de nosotros lo que necesitamos. Cada día de ti, Señor, cada día de tu presencia y de tu persona, Señor, rendidos, humillados, Señor, necesitados de la voz que sale de tu boca, de tu palabra, Señor, de tu palabra poderosa, Señor, que transforma nuestras vidas. Oh, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, la libertad que tu Espíritu Santo trae a cada uno de nuestros corazones, Señor. Aleluya, la apertura de los oídos espirituales, de los ojos espirituales, de la mente de Cristo activándose, Señor, en todos nosotros, los que te conocemos, los que te amamos, Señor, para entender los días que vivimos, Señor, para discernir los tiempos, en el nombre de Jesús, para ser entendidos en los días que vivimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, queremos darte honor, papá, darte toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, Señor, que tú mereces, Señor, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor. Tuyo es todo, Señor, tuya es nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, oh, oh.
que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Tú eres santo. Decile ahí al Señor donde estás. Tú eres santo. Tú eres santo. El único adorable. Sí, Señor, tu santidad me envuelve. Tu santidad envuelve nuestras vidas. Tu santidad, Señor. Tu santidad, Señor. Tu santidad, Señor. El impacto de tu vida en la nuestra, Señor, en el nombre de Jesús. Tú declaras, Señor, que los que creen en ti, Señor, tú les das vida eterna, Señor. La comunicación de tu vida, Señor, impartida por tu Espíritu, Señor. Oh, Ramay Nispekerish Pai, Bolivenia y Sei. Adora al Señor ahí donde estás con tus propias palabras, ahí derrama tu corazón junto conmigo. Señor, queremos más de tu presencia, más de tu vida, Señor. Toda la plenitud de tu Espíritu está en nosotros, pero depende de la apertura, el hambre, el deseo, el anhelo de nuestras vidas, que tú lo puedas comunicar, Señor. Depende la búsqueda, depende, Señor, el hambre y la sed que tengamos de ti, Señor. En base a eso tú puedes, Señor, suministrar, Señor, de tu presencia, del poder de tu reino, Señor, revelándose a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Ahí levanta tus manos delante del Señor junto con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te admiramos, Señor. Te admiramos, Señor. Gracias, Señor, por la victoria, Señor, y por la vida eterna que nos has impartido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aún aquellos que estén escuchando o vayan a escuchar por primera vez tu palabra, Señor, y el poder y el toque de tu Espíritu, Señor, puedan tener la oportunidad de conocerte, de nacer de nuevo, de pasar de muerte a vida y de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que esta palabra corra, para que tu vida corra en la ciudad, Señor, y en todo lugar donde se oigan estas palabras, Señor, las que vienen de tu Espíritu, las que salen de tu boca, Señor, palabras que edifican, que imparten vida, Señor, palabras que direccionan nuestra vida, Señor, palabras que acomodan las motivaciones de nuestro corazón, Señor. Aleluya, rendimos nuestras vidas a ti para hacerte útiles en los propósitos de tu reino, aún en medio de estos días de cuarentena, que podamos ser útiles, Señor, a tus propósitos, Señor. La iglesia en cada casa, cada uno de tus hijos, Señor. Nosotros desde este lugar impartiendo palabras de vida al necesitado, palabras de esperanza, de confianza, ya no en el brazo y en la fuerza de un hombre, sino en el brazo fuerte de nuestro buen Dios, aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o llegamos a entender, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu preciosa presencia. Te honramos, te amamos, te bendecimos, Señor. Nos humillamos, Señor, y te decimos que te necesitamos. Señor, rendimos nuestras coronas, Señor. Rendimos todo lo que nos has dado, Señor, a ti. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Señor, y todo vuelve a ti, todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. En el nombre de Jesús, si algo recibes de nosotros, es porque es por medio del Espíritu Santo, por medio de tu presencia. Señor, así es que somos aceptos delante de tu persona, Padre. Gracias, Señor. Pedimos
tu toque fresco, Espíritu Santo, en nuestras Amén, vidas. Señor. Y en cada casa, Señor, en cada hogar de Amén, tus hijos, Padre. Señor, proclamamos estas palabras de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te Amén, honramos, Padre. Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gracias, papá. Amén. Gracias, Jesús. Qué hermoso tiempo adorando al Señor con todo el corazón, alineando nuestro corazón al corazón del Señor. Amén, Creo que Señor. este es un tiempo de alineación donde Sí. cada hijo de Dios estamos como mirándonos frente a un espejo y vemos la realidad que tenemos, la realidad de que si todo lo que nuestros labios pronuncian o lo que nuestros dedos escriben en las redes sociales tiene que ver con lo que vivimos y con lo que tenemos adentro. Es un Exacto. tiempo de evaluarnos y ver que no es lo que aparento ser, sino que Dios mira más adentro, mira en lo profundo del corazón y es con nuestro espíritu que Él tiene comunión. Por eso te animo a que busques al Señor todos los días. Que hagas esa oración sin cesar, ¿no? Que cuando te toque ir de la cocina a la habitación y de la habitación al lugar donde te toque moverte en tu casa en estos días de cuarentena, si no tenés que salir, que puedas buscar al Señor en todo tiempo y afinar tu oído para que el Señor pueda hablar. Quiero anunciarle que el día domingo, este domingo próximo, vamos a tener la reunión online con el apóstol y la pastora Ceci allí en Carlos Paz. La verdad que estamos disfrutando mucho, aquello que nos podemos prender a las reuniones online. Cambió el horario, 17 horas, no va a ser más a las 19. Ayer el jueves fue a las 17 horas por una cuestión de que a las 19 horas se colapsan internet, claro, y por lo tanto no sale bien el vivo que ellos hacen. Te invitamos a que seas parte. El día sábado también va a haber una reunión especial que van a hacer los pastores de Carlos Paz y el apóstol Joel invitó a todas las iglesias también a sumarse a un especial de Pascuas. Ajá. Así que a las 17 horas por el canal de Vida Nueva también, ahí nos podemos sumar. Tenemos todo el tiempo del mundo, hermano. Tenemos todo el tiempo del mundo para mirar, para alimentarnos, para que el Señor nos hable. Tenemos todo el tiempo. Qué mejor que hacerlo ahora. Bueno, estamos en contacto, aquellas personas que están viendo este video y necesiten consejería pastoral, nosotros estamos dispuestos y disponibles. Se puede contactar con nosotros por nuestro WhatsApp si lo tienen, y si no pueden escribir a la página Vida Nueva Marcos Juárez del Facebook. Ahí nos escriben, nos llega a nosotros y nosotros nos podemos poner en contacto siempre y cuando nos dejen un teléfono, claro, o nos escribimos por la página. No se sienta solo en este tiempo. Si usted se siente parte de la familia de la fe, debe saber que hay mucha gente que está orando por usted y que puede sentirse acompañado aún en este tiempo de cuarentena. Vamos a dar lugar a la palabra del Señor. Gracias, Señor. Muy bien, sí, la idea era compartir algo alusivo, relativo a estos días que vivimos. Decíamos los otros días una Pascua bastante rara para la nación de Israel, puntualmente, que ellos celebran cada Pascua, todos los años, de una manera muy especial. Es una gran celebración en ese pueblo. Y resulta ser, bueno, que está bastante complicado porque no van a poder salir de sus casas. Es la primera vez en siglos que les pasa esto, ¿no? Así que la idea justamente es entender los tiempos que vivimos. Y bueno, te invito a que busques en tu Biblia, en el libro de Marcos, San Marcos, Evangelio según San Marcos, y vamos a ver solamente los títulos y un pequeño desarrollo en esta noche de lo que ocurrió, lo que aconteció hace muchos años atrás, cuando el Señor estaba celebrando su última Pascua con sus discípulos, la última cena y todos los acontecimientos posteriores que llevaron a la crucifixión del Señor. Luego, la semana que viene, el día lunes, tendremos una palabra alusiva a la resurrección y a la obra del Señor. Si bien el domingo es el día de la celebración, pero no tenemos nosotros salida o entrada a los hogares. Entonces la idea es tomar el lunes, como esto es algo que ya vivimos. Por supuesto no nos urge
como un ritual poder hacerlo cada cosa en su día, como hace la religión, ¿no? La religión que mata a los hombres, la que no da vida, la que no tiene esencia, bueno, te dice que en tal fecha no tenés que comer carne, viste que no tenés que hablar con una voz así. Bueno, antes era mucho más serio todo eso, Antes sobre no todo el podías, sábado. no podías escuchar música. Le Exacto. contamos a aquellos que son niños, adolescentes, cuando yo era chica, Oli era chico, tampoco Sí, sí. somos tan antiguos, pero bueno, pasamos la barrera de los 45 años, pero cuando teníamos 5, 6, 7 años, a esa edad teníamos una conciencia de religiosidad, Claro. que no podíamos silbar, no podíamos cantar, teníamos No, que ni música, jugar nada. en un silencio total. Sí. Y créanme que se cuidaba, ¿eh? Se cuidaba Claro. y lo hacíamos. Sabemos que es una clara hipocresía, ¿no? Porque la gente se guarda de no comer carne, pero su vida no cambia para nada. Y realmente son ritos externos que no modifican el corazón, porque sabemos que solamente el Señor puede darnos vida, puede cambiar nuestra naturaleza, no mejorar nuestra vieja vida, sino darnos una vida completamente nueva. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador y Señor. Así que te invito a que busques ahí en Marcos, capítulo 14. Vamos a ver algunos títulos para poder dimensionar las últimas horas del Señor y cómo Él estaba rumbo al propósito fundamental de por qué vino a hacerse semejante a los hombres y ser hombre y caminar sobre esta tierra sin dejar de ser Dios, con un propósito, y es otorgar la salvación, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El capítulo 14 del libro de Marcos, si usted lo tiene, fíjese que tiene algunos títulos, como por ejemplo, el complot para prender a Jesús. Si usted me sigue, si tiene la Reina Valera 60. Luego el otro pasaje, esto estaría muy bueno que usted lo lea en estos días para poder tener una idea, una dimensión de lo que ocurrió hace ya tiempo atrás, casi 2000 años. Ha sido tremenda la obra, tremenda y poderosa la obra redentora del Señor a nuestro favor y a favor de toda la humanidad. Luego Jesús es ungido en Betania, un acontecimiento precioso ahí con sus amigos en esta aldea llamada Betania, preparando lo que sería la crucifixión del Señor y la pasión, ¿no?, del Señor. Luego otro título dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Ahí tenemos al traidor, a que era del equipo del Señor, por dinero, porque sabemos que Juan relata que él era el tesorero del equipo de Jesús y metía la mano en la lata, robaba de las ofrendas del Señor y bueno, esa fue la puerta que le abrió el enemigo, y por 30 monedas de plata se ofreció a delatar el lugar secreto donde el Señor se reunía con sus discípulos y nadie más conocía ese lugar. Y aquí empieza también en otro pasaje, a continuación, institución de la Cena del Señor. Ahí es donde hacemos referencia y alusión a la última cena y a la institución de la cena para los días que vinieren de la vida de la iglesia, para hacer memoria de Él y hasta que Él venga. Y ahí tenemos al Señor en su última cena, bueno, declarando y delatando a Judas también como el traidor, y todos ahí con la duda: ¿seré yo, Señor? Y era el último momento, pero ahí era algo especial, porque el Cordero, realmente el Cordero que iba a ser inmolado, era Él en persona, era su persona, y estaba ahí despidiéndose de sus discípulos y estableciendo un nuevo tiempo, avisándoles del tiempo que vendría. Luego viene que Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús le habla a Pedro y le dice: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, conociendo el corazón de Pedro, lo impulsivo que era, pero también bajo presión cómo iba a vivir esas últimas horas de la pasión de Cristo, ¿no? Como la película de Mel Gibson también expresa las últimas horas del Señor, y esa película inicia justamente con este título de este próximo pasaje: Jesús ora en Getsemaní. Para que usted y yo dimensionemos lo que está sucediendo, es que estos acontecimientos, a partir de la Cena del Señor, que justamente fue por la noche, participar del cordero asado, participar de las hierbas amargas, compartir el pan allí, ese tiempo tan precioso que hubo, fue algo muy especial. Pero el Señor no pegó un ojo, porque inmediatamente salido de la cena, Judas también se fue con el plan de poder entregar al Señor allí en el huerto de Getsemaní. El Señor también se fue a orar a ese lugar, y estaban también los suyos con el Señor en ese lugar, pero empezó a padecer
lo que sería la copa que tenía que beber, ¿no? Que oró, dice la Escritura, en 3 oportunidades, y en 3 oportunidades le dijo: Señor, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y justamente el Padre no respondió otra cosa que no sea la voluntad de Él, y era que Cristo, el Señor, padeciera allí en la cruz. Luego viene el acontecimiento del arresto de Jesús. Y allí lo llevan al Señor ante el concilio, versículo 53, estamos leyendo Marcos 14, solo los títulos para dimensionar que eran horas las que pasó el Señor ya con un cuerpo debilitado por las horas, con un cuerpo debilitado por la agonía anticipada allí en el Getsemaní, donde dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre, y justamente era esto, ¿no? Ante el gran estrés y lo que empezó a ocurrir en ese lugar, justamente sus capilares, los vasos sanguíneos comenzaron a dilatarse y se empezaba a mezclar la sangre con el sudor del Señor. Realmente fue un tiempo tremendo ahí en el huerto de Getsemaní. Fue llevado ante el concilio, se hizo un juicio abreviado por parte de todo el cuerpo religioso del Sanedrín, el sumo sacerdote y demás, con acusaciones infundadas. Luego se da el acontecimiento que ante la presión Pedro niega a Jesús, se cumple justamente lo que el Señor le había anticipado. Luego lo llevan a Pilato, a Jesús delante de Pilato, capítulo 15. Luego que Pilato ve la situación, no lo considera una persona culpable, sino más bien entendía que eran asuntos del judaísmo, asuntos de la ley, nada que ver con la ley romana. Sin embargo, era la persona que estaba gobernando en aquellos días en ese lugar, y bueno, tenía que tener parte en una decisión. Luego, a partir de eso, de las acusaciones, de la gran insistencia del movimiento religioso, Jesús, dice la Escritura, es sentenciado a muerte. Luego viene la sentencia, y aquí es donde quiero que pongas tu mirada junto conmigo, porque vamos a ver aquí a partir del versículo 15, una vez que Pilato, versículo 13, dice: y ellos volvieron a dar voces. Estos eran los religiosos, los tremendos religiosos que estaban allí, que no soportaban a Dios mismo entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, y no soportaban la vida de Dios, y la religiosidad es lo que hace, no da lugar a la vida de Dios, y empezaron a gritar y a dar voces diciendo: crucifícale, ¿no? Le gritaban, instaban a Pilato a que tome la decisión. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, no encuentro mal en este hombre. Pues ellos gritaban aún más: crucifícale. Versículo 14 del capítulo 15 de Marcos. Versículo 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Realmente un delincuente, alguien que estaba en la sedición, en la rebelión contra el gobierno de Roma, realmente un hombre peligroso y de lo peor, y era la costumbre entregarle un preso de los judíos cada Pascua. Entonces quería congraciarse Pilato y a la vez agradarle al pueblo, y ahí es que toma la decisión, les entrega a Barrabás y recibió a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es en el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, ¿no? Una burla, una ironía en la conducta de estos soldados, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Versículo 21: y obligaron a uno que pasaba. Note usted por qué la situación y la decisión que toman estos soldados, que ya llevaban a Jesús, lo habían sacado del pretorio, y esto tenía una connotación profética, porque cuando los sacerdotes ofrecían la ofrenda por el perdón de los pecados, sacaban esos animales que eran sacrificados y se rociaba la sangre para poder obtener el perdón. El animal quemado era sacado y ofrecido fuera del campamento, fuera
justamente del lugar donde ellos tenían esa celebración ritual. Hablamos en los tiempos de la ley de Moisés y los sacrificios ceremoniales. Y aquí Jesús viene a cumplir justamente una profecía que dice que el Señor iba a padecer fuera de la puerta. No en el pretorio, no en el lugar donde era el patio, el atrio, ahí donde el gobernador había tomado la decisión de crucificar al Señor, pero era tanta la debilidad de Jesús en su cuerpo, corporalmente hablando, que no solamente habían pasado las horas desde la cena que había compartido, la Pascua, toda esa noche ahí en el Getsemaní, sino que tuvo que soportar el duro castigo, el juicio abreviado de los religiosos, la sentencia a muerte de Pilato, y finalmente la negación de Pedro. O sea, era un caos tremendo lo que el Señor estaba viviendo anticipadamente, y el cuerpo realmente estaba destrozado a causa de los latigazos, los azotes, los golpes, la corona de espinas. Realmente su cuerpo no daba más. Y dice la Escritura aquí en el versículo 21, porque había una ley romana y el Señor les había enseñado esto: al que te pide que lleve una carga, una milla, llévala 2. Porque había una ley romana que los soldados podían obligar a cualquiera de la gente allí sobre cual estaban gobernando que les ayuden a llevar cargas. Es como te pasa ahora, vamos a suponer hay un acontecimiento en la calle, la policía te busca para testigo, te toman como testigo. Y vos no podés negarte, tenés que ir y ser. En aquellos tiempos, justamente como era un gobierno que había tomado territorios, bueno, te obligaban a llevar cargas, a llevar alimentos, a llevar y movilizar cosas. Y por eso el Señor dijo: no se resistan cuando se lo pidan, háganlo y vayan el doble. Bueno, aquí encontraron a uno y dice, y obligaron a uno que pasaba. Fíjese, esa persona pasaba por allí, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Tengan presente que la cruz, no estamos hablando de la cruz como la conocemos, el palo vertical y el transversal. Era solo el transversal el que llevaban en ese momento, y lo llevaban hasta el lugar donde, en este caso en el monte de la Calavera o el Gólgota, ya estaba el palo vertical, el madero allí preparado y listo para hacer los últimos detalles para la crucifixión. Y aquí era tanta la debilidad del cuerpo del Señor que llamaron a este Simón para que le ayudara y le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, una palabra aramea que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ese vino con mirra era una especie de narcótico, anestésico, que les ayudaba a los que crucificaban los soldados romanos a atravesar esos momentos de dolor un poquito más aliviados, pero de todos modos era tremendo, era la peor de las muertes, la muerte en la crucifixión. Y eso es lo que quisieron hacer con el Señor, entregarle este anestésico, y el Señor no quiso. Tomó la decisión de llevar cada paso, cada metro hasta aquel lugar por amor de los pecadores. Y dice la Escritura, versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, cumpliendo lo que el Salmo 22, para que usted lo lea, uno de los salmos mesiánicos que habla justamente profetizando David acerca de estas cosas que ocurrirían allí en el Gólgota. Dice claramente: repartieron entre sí sus vestidos, mis vestidos, y echaron suerte sobre ellos. Fíjense, ante tal y tremendo martirio, tremendo dolor, tremenda tortura que estaban haciendo allí con el Señor, clavándole sus manos, poniéndole un taco de madera para que sus pies reposen allí. Dice que el palo vertical no estaba a más de 50 centímetros del piso, el crucificado estaba a no más de 50 centímetros del piso, por eso la gente podía hablar, podía escuchar lo que decían. También era posible que les quebrasen las piernas para poder acelerar la muerte en los casos que así lo pedían, como vamos a leer a continuación. Ahí también dice la Escritura que no solamente repartieron sus vestidos cumpliendo la profecía, sino que dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Eso es las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. A esa hora crucificaron al Señor. A esa hora ya estaba pendiendo del madero, colgando del madero, ahí con los clavos, con las sogas, con sus pies apoyados en un taco de madera, pero también traspasaron los pies del Señor, y a 50 centímetros
del piso, no más. No es que estaba alto el crucificado, sino que estaba a 50 centímetros del piso. Esto se encuentra en documentos donde se informa cómo los romanos crucificaban y cuál era la manera de hacerlo correctamente. En este punto es muy importante tener en cuenta esto. Eran las 9 de la mañana y dice el versículo 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Vos sabés que también dicen estos documentos que cada crucificado tenía arriba, en el palo vertical, arriba de su cabeza, el título de la causa por la cual lo crucificaban, ¿no? Y era sentenciado a muerte. Ejemplo, asesino. Claro, estaban los ladrones, claro, uno y al sí. otro lado del Señor, pero a Jesús le pusieron la causa, su delito, el Rey de los Judíos. Wow. Esto era un poco irónico de parte de Pilato, lo hizo poner en 3 idiomas, en el hebreo, en el griego, en el latín, con un propósito, y es que todas las personas pudieran leer eso. ¿Por qué motivo? Bueno, muchos historiadores creen que fue una manera irónica de Pilato decir, miren, han matado al único que les podía salvar, han matado al único que los podía representar. Pilato, reconociendo que este hombre no tenía delito, sin embargo, se lavó las manos, como bien dice la Escritura y lo señala la historia, y les puso, ustedes están matando o me pidieron matar a su propio rey. Y aquellos que venimos o que vinieron de la religión tradicional, no sé si les habrá pasado muchas veces mirar la cruz y ver el cartelito y las inscripciones, ¿no? INRI. INRI. Y no entendíamos qué Claro. significaba y es esto, ¿no? Justamente, hay una ampliación, dice Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Acerca de esto también hubo una disputa por parte de los religiosos porque querían que saquen ese cartel con esa causa, como que le modifiquen la carátula del motivo de su sentencia y le pongan, no, él dijo ser el Rey de los Judíos. Y Pilato dijo cuando le fueron a reclamar, lo escrito está. Claro. El Rey de los Judíos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo la historia se fue dando de esta manera y cayéndoles el peso a ellos. Dice el versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Recuerde que todo esto tiene que ver con Isaías capítulo 53. Allí está declarado, Salmo 22, la profecía acerca de lo que iba a padecer nuestro Señor amado. Dice el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban. Fíjese que ahí se va a notar 3 clases de personas en torno a ese acto de crucifixión. Los que pasaban, los sacerdotes que estaban muy de cerca contemplando en una especie de venganza lo que estaba sucediendo allí al Señor crucificado, el que le había puesto el dedo en la llaga más de una oportunidad, nos había declarado sepulcros blanqueados y tantas cosas que les dijo el Señor porque habían arruinado la vida de las personas poniéndole cargas que Dios no le ponía. Decirlo completo, Jesús le dijo sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. O sea, esa era la condición de los religiosos, una vida de apariencia, de hipocresía, pero una gran pudrición en su interior. Y ahí estaban los sacerdotes y también otro grupo de personas que eran los que miraban de lejos, ¿no? Juntamente con los religiosos estaban también los soldados romanos porque eran parte de esa tortura y eran parte de esa ejecución. Y aquí dice la Escritura, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. El diablo también usaba a las personas. El diablo también fue el que le ofreció en la tentación de Jesús que como consecuencia de adorarle el Señor a Satanás le podría dar los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Satanás sabía que Jesús venía con un propósito, no lo conocía del todo, pero sabía que había venido y tuvo que ser probado como tal, como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Y el Señor dijo, solamente al Señor adorarás, solamente ante Él te postrarás. Y seguían este grupo de personas diciéndole, desciende de la cruz,
sálvate a ti mismo. Otra vez la invitación a abandonar el propósito. Meneaban la cabeza. Otra traducción dice que estiraban la boca y meneaban la cabeza como diciendo, este gesto, ¿no? Míramelo así. Qué bárbaro para que en la escritura quede registrado este gesto en las personas, ¿no? Estirar la boca y menear la cabeza, así. Es ese gesto, ¿no? Como diciendo, ¿qué estamos viendo? Es un escándalo esto. De esta persona salió la palabra de que destruiría el templo y en 3 días lo levantaría. Pero Jesús hablaba del templo, de su cuerpo, y que en 3 días estaría nuevamente en pie. Y esa era la profecía que el Señor había hablado y había salido de su boca. Y la gente había oído, y los que pasaban contemplaban eso y decían, es un absoluto fracaso, sálvate a ti mismo si realmente eres el Mesías, ¿no? Ahí estaba la invitación, la injuria que hacía esta gente. Y dice el versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Recuerden ustedes que los sacerdotes fueron testigos de la resurrección de Lázaro, fueron testigos de la resurrección del hijo de la viuda. También llegó a ellos y a sus oídos que Jesús había caminado por el mar, que también había calmado la tempestad y reprendido los vientos y las olas, y tantos milagros que el Señor hizo. El primero de ellos, convertir el agua en vino allí en las bodas de Caná. Entonces era realmente una persona extraordinaria, todo Dios y todo hombre. Sin embargo estaba allí con un propósito y no se iba a bajar de la cruz, porque vos eras el propósito, yo era el propósito, y el propósito era ver un linaje, una generación de personas. Y ese era el gozo del Señor. Por eso dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo era ver tu vida salvada, la vida de tantos salvados desde que el Señor ascendió a los cielos y le dejó la tarea a la iglesia de predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, estos sacerdotes escarnecían, se burlaban, no entendían cómo había sido de gran beneficio para otras personas, pero Él no se podía salvar a sí mismo. Dice el versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Otra vez la invitación para que abandone el propósito. Siempre te vas a encontrar con gente religiosa que te va a instar a abandonar el propósito de Dios. Jesús tuvo un claro propósito en la tierra y era revelar al Padre, al pueblo judío, y traer eterna redención para toda la humanidad. Y siempre la religiosidad, siempre las personas que están de espaldas a Dios procuran quitar del propósito a la persona. Lo hicieron con el Señor, no lo harán con tu vida, no lo harán con la mía. Por eso guarda con aquellos que portan un espíritu religioso, porque buscarán apartarte de las cosas de la vida del Señor, de la vida del Espíritu. Y aquí ellos querían hacer eso, ¿no? Bájate de la cruz, desciende de la cruz. Era la invitación de estos religiosos, de estos sacerdotes que veían al Señor allí padecer. Y mientras esto ocurría, le decían, desciende de la cruz. También ellos estaban crucificados al lado del Señor, estos dos ladrones, y dice el versículo 32, también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. O sea, el Señor estaba solo en ese lugar. No había más nadie, de lejos y a lo lejos, dice la Escritura, en un pasaje paralelo, estaba Juan, estaba María, su madre, de lejos observando este tremendo martirio, esta tremenda tortura que el Señor estaba atravesando por amor de tu vida y de la mía. Dice el versículo 33, cuando vino la hora sexta, calcule desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, Jesús recibió durante esas 3 horas el castigo que el hombre le podía infligir, las burlas, las injurias, los clavos, las espinas, los golpes, la burla, todo eso recibió el Señor de parte del hombre, mientras Él estaba expresándole el más alto y el más puro de los amores ahí desde la cruz. Y también a partir de las 12 del mediodía dice que empezó a ocurrir algo extraordinario, tremendo y que nos llama la atención. Cuando vino la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde de puras tinieblas. Algo pasó en el cielo, algo ocurrió, se puso todo muy oscuro y ahí empezó la gente
a algunos de ellos a temer en sus corazones, a otros la gran indiferencia que tenían, no los movía ni siquiera esa ausencia de luz, pero algo estaba pasando allí en medio de esa oscuridad, en medio de esas tinieblas, y es que el Padre estaba haciendo una obra tremenda y redentora, cargando en él el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. Dice que cuando llegó esta hora sexta hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra y hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí sufrió Jesús el desamparo de Dios. El Dios Santo, el Padre, el que había dicho: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo, a Él óiganlo. El Padre se había apartado porque no podía el Padre tener ya comunión con Jesús. Jesús, habiendo vivido sin pecado sobre esta tierra, estaba cargado de los más horrendos pecados de toda la humanidad, todos los tuyos, todos los míos y todos los de la humanidad. El Padre los estaba cargando sobre la persona, sobre el cuerpo de Jesús, y el Padre se tuvo que apartar. Y ese fue el dolor más grande de Jesús, el desamparo de Dios el Padre. Había perdido esa comunión que tenía con su Padre por causa del pecado tuyo y del pecado mío. ¿Por qué me has desamparado? Y dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirá, llama a Elías, porque era muy parecida la pronunciación del nombre Eloí con Elías. Y dice que la escritura, versículo 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle, ¿no? En tono de burla, de sorna. Mas Jesús, dando una gran voz, dice la escritura, expiró. Allí entregó su vida, su espíritu al Padre, y su vida y su cuerpo como el único y suficiente sacrificio a nuestro favor. Entonces, miren lo que ocurrió. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esta es una señal tremenda, porque ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo y de los atrios. En ese lugar donde el velo se rompió, solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez y para siempre, y nadie más podía entrar. Mas la obra del Señor fue tan perfecta y tan de Dios que se rompió el velo de arriba abajo, y eso nos habla de que el Señor estaba abriendo un nuevo tiempo para que todas las personas pudieran acceder a su presencia. Y dice también que ocurrió algo. Dice el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, este otro grupo que estaban de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y también estaba allí Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Luego viene, y esto lo vamos a dejar aquí, el sepulcro donde el Señor va a ser depositado su cuerpo, aguardando el cumplimiento de su promesa. La gran pregunta es: ¿qué hizo el Señor? Porque todo el mundo o mucha gente desconoce qué hizo el Señor cuando fue sepultado. Bueno, entre tanto que se daba el día de la resurrección, el Señor hizo por lo menos dos cosas. Una desde la cruz, y la segunda que fue extraordinaria. Desde la cruz, dice el libro de Colosenses, que el Señor, estando nosotros en delitos y en pecados, Él nos dio vida y anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué significa eso? Borró la deuda. Hay un acta que está en tu contra y en mi contra, y es la que dice que no hemos podido cumplir ni siquiera uno solo de los mandamientos del Señor, que le hemos fallado a Dios en todas las maneras y en todas las formas posibles. Si el diablo, como un mal fiscal, pero diciendo la verdad, pudiera acusarte
y en este momento sacar una hoja y comenzar a notar cosas de tu vida como de la mía, estaría diciendo, aunque es padre de mentira, toda la verdad. Le hemos fallado a Dios, en ocasiones mentiras, en ocasiones robos, en ocasiones dejar a Dios ya que no esté en primer lugar, en ocasiones entrar en la idolatría, no solamente de santos, sino de otro tipo de ídolos, otro tipo de dioses, deshonrando a los padres, adulterando y tantas cosas que dicen no solo los 10 mandamientos, sino muchos más, como por ejemplo predicar el Evangelio, oficiar de ministros de la reconciliación, son también mandatos del Señor para la vida de la iglesia. Si el diablo pudiera sacar una lista y anotar tus pecados y los míos, estaría diciendo la pura verdad. ¿Qué hizo el Señor? Anuló aquello que te condenaba, pagó el precio por todo lo que nos condenaba, ofreciéndonos un perdón imposible de poder creer, imposible de poder entender ese gran amor que el Señor nos tuvo. Lo primero que Él hizo, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Allí el Señor pagó por tu pecado y por el mío, y nos ofrece el Señor vida eterna y eterna redención. Lo segundo que hizo, entre tanto que llegaba el día de la resurrección, dice Efesios capítulo 3, los últimos versículos, el apóstol Pablo, y por la revelación del Señor, dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Ese versículo que es tan especial está relacionado a un salmo precioso que habla de la obra del Señor allí en el centro de la tierra. Dice la Escritura que el Señor descendió y fue a buscar ahí ese lugar llamado el paraíso, el seno de Abraham, a todos aquellos que habían creído en que el Mesías vendría en determinado tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y ahí estaban David, y ahí estaba también Lázaro, ese pobre hombre lleno de llagas. Usted lo puede encontrar ahí en Lucas capítulo 16, en el pasaje donde el Señor enseña de la eternidad, la vida después de la muerte. Y hasta aquellos días la gente no iba al cielo, iban a un depósito de eternidad llamado el seno de Abraham. Y parece ser que también desde el seno de Abraham, en el centro de la tierra, estaba también el Sheol, o el lugar de los muertos, donde iban también. Y dice la Escritura en Lucas 16, el Señor dijo que ahí fue a parar el rico, que siempre se resistió a seguir a Dios, que siempre se resistió a seguir la ley de Moisés, y había para él oportunidad, pero la rechazó a todas, entre tanto que tenía vida. ¿Qué sucede? La Escritura y Jesús mismo nos enseña que en los dos lugares podían hablar de lejos, pero nunca cruzar de un lugar al otro. Y dice que en un momento Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico ahí en el tormento de ese lugar llamado Seol, y ahí pedía que Lázaro mojara con agua la punta de su lengua porque estaba atormentado. Quiere decir que tenían, según nos explica el Señor, una visión, aunque lejos, de quienes estaban en un lado y quienes estaban en otro. Y esto es importante porque cuando Jesús, en estos días celebramos ese acontecimiento que ocurrió hace ya casi 2000 años, el Señor descendió a mostrarle a los suyos que no habían creído en vano. Y también a mostrarles a los que le rechazaron que su advenimiento, su nacimiento y el cumplimiento de su propósito se estaba cumpliendo, y ahí estaba el Señor en medio de ellos, anunciándoles que les llevaría luego al cielo de Dios, al tercer cielo. Así que, hermanos queridos, con esto vamos a finalizar, entendiendo los días que vivimos, celebrando la obra redentora del Señor. Amén. No permitiendo que la religiosidad te saque del propósito, que nadie que enarbole la religión que sea te quite y te saque del propósito. Siempre te van a decir, eso no es bueno, ¿qué haces yendo a la iglesia? ¿Qué haces orando? ¿Qué haces leyendo la palabra? ¿Qué haces alabando a Dios? ¿Qué haces escuchando música cristiana? No te dejes apabullar por los religiosos, porque siempre tratarán de sacarte del propósito. Lo hicieron con Jesús diciéndole, desciende de la cruz, deja de cumplir el propósito de Dios, mas el Señor permaneció fiel al Padre en obediencia,
y por eso es que recibió un nombre sobre todo nombre. Oramos, damos gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, el don, el regalo, la bendición de habernos dado a tu Hijo unigénito, Señor, para salvarnos. Amén, Jesús, tu nombre es sobre todo nombre, y declara la Escritura que un día delante de ti se doblará Señor. toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Sí, Los que sí. están en el cielo y hoy te ven, los que están en la tierra, y estamos reconociendo tu señorío en nuestras vidas, pero también los que están debajo de la tierra, los que van a parar ese lugar de tormento al Señor. infierno por causa de rechazar tu salvación. Allí declaran esta verdad, que no había otro que pudiera salvarles, Amén, sino Padre. solamente tú, pero es tarde para ellos. Mi querido amigo, ahí que estás escuchando, amiga, que te ha llegado esta palabra, no demores tu entrega a Cristo, no demores el poder reconciliarte con Él, el poder volver tu corazón a Dios, el cual, dice la Escritura, será amplio en perdonarte, y el Señor te dará una nueva naturaleza, una nueva vida para vivir para Él. Señor, te agradecemos esta palabra, la atesoramos en el corazón. Gracias, Padre, por tu obra tan tremenda. Gracias, Jesús, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, porque eso nos salvó, eso nos redimió y nos dio amplia y generosa entrada en los cielos. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos allí en sus hogares. Señor, tu gracia, Padre, les alcance. Sea extraordinario tu poder, Señor, ministrando cada vida, cada corazón. Hombres, mujeres, familias enteras, los niños, Señor. los bebés, Señor, los adultos mayores. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia, Señor, Amén, en el nombre de Padre. Jesús, tu Sí, salud, Señor. Señor, impartida. En el nombre de Jesús, sanidad en los cuerpos. Por tu gracia, Señor, fortaleza Amén, Padre. espiritual y también fortaleza emocional en la vida de nosotros, tus hijos, en estos días, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias te damos, Gracias, Señor. Señor. Amén. Y amén, Gracias, Padre. Gracias, Dios. Jesús. Gracias, Dios. Qué hermoso tiempo, Gracias, qué hermoso papá. momento de Amén. entender Gracias, Señor. lo que Jesús hizo, la obra de Amén. Jesús, ¿no? Poderoso. Vemos como la religión que se ha vivido por años y que hemos practicado por años, simplemente nos llevó a guardar solo 3 días en el año, Claro. 3 días de portarte bien y 362 de hacer hacer cualquiera. todo tipo de macana. Total, con que guardes esos 3 Es días está tremendo. bien. Nosotros celebramos la Pascua todos los días, porque reconocemos el sacrificio de Jesús, que si Él no hubiera muerto, no Gracias, tendríamos perdón de pecado. Bueno, algunos consejitos para darte: que cuides la cuarentena, que te quedes en casa, no rompas la cuarentena, no digas, bueno, al presidente se le ocurrió y ahora yo tengo que quedarme en casa. Quédese en su casa, por el bien de todos. quédese, y como dice Ori ahí, por el bien de todos. Eso. Lo hacemos Totalmente. para todo. Lávese las manos, confeccione barbijo. Si por ahí no tiene el recurso, fíjese, hay un montón de tutoriales que nos sí. enseña a hacer un barbijo. Aquellos que tenemos que salir, ir al súper, o póngase un pañuelo, una bufanda, tápese la boca, de manera que estemos guardados y estemos protegidos. No es ley, pero no esperemos que sean ley las Exacto. cosas para hacerlas si podemos tener prevención. una prevención. Exacto. Claro que sí. Le recomendamos que vean la película La Pasión, La Pasión para de que Cristo. entiendan. Después de esta palabra van a entender con más claridad, van a tener claridad de lo que Sí. están viendo. Quiero decirle a usted que los gobiernos no tienen la respuesta para el coronavirus. Ningún gobierno de la tierra tiene la respuesta. Podemos ver los países de primer mundo que hoy están Sí, todos caídos, Devastados. que se les escapó todo de las manos. Nosotros sabemos, los hijos de Dios, que la respuesta está en Jesús. ¿Y saben qué? En que cada ser humano podamos reconocerlo a Él, principalmente la Amén. iglesia de Jesucristo, teniendo un corazón alineado. Por eso te invitamos que en este tiempo anuncie las buenas nuevas de salvación, que use las redes sociales para predicar de Cristo, no para tirar palos, no para decirle a la gente cosas condenativas, sino que puedas usar para predicar de Cristo, llevarle un mensaje certero, un mensaje que el Señor pueda tocar su corazón. Y otra de las cosas, le pedimos que cuente su testimonio, que por WhatsApp nos mande su testimonio, si Dios está obrando en tu vida, en tu casa,
escribinos y en estas Eso. reuniones que estamos haciendo, porque al parecer va a ir para un poco más, Para unos días. ahí vamos a estar contando los testimonios, Así ¿sí? es. Lo que el Señor está haciendo en cada casa, en cada hogar. Amén. Muy bien, bendiciones hermanos queridos. Señor les bendiga de manera abundante. Hasta la próxima. Nos Bendiciones vemos, para chao, todos. chao. Chao, chao.